Muy buenos días a todos. En este momento y para esta entrevista me encuentro con la obstetra María Elizabeth Cárdenas, que trabaja en el Centro de Salud Público de Sangarará de Lima Norte. Muy buenos días. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están con todos? Bueno, yo soy la obstetra María Elizabeth Cárdenas del Centro de Salud Sangarará. Bueno, eh, en el centro donde estoy laborando, en realidad hay un programa, existe un programa que es de la atención integral del adolescente, que se encarga por etapa y vida, ¿no? Etapa vida adolescente, ¿no? Con la finalidad de disminuir los embarazos en esta edad y también sobre las enfermedades de transmisión sexual. En la parte de la educación sexual es muy importante para prevenir esta problemática de salud, ¿no? Claro. En esto siempre estamos atendiendo estos casos, ¿no? Y bueno, estamos trabajando con estrategias, ¿no? Empleando estrategias de salud para ello, ¿no? Claro, entonces justamente ese es el tema que vamos a tratar con usted, siendo especialista, ¿no? Experta en esto. El tema que estaremos tratando es sobre la gran problemática que justamente usted menciona, que sería la deficiente educación sexual que existe en la población adolescente y los problemas que esta causa. Entonces, mi primera pregunta sería, no como introducción, ¿a menudo recibe usted pacientes adolescentes en sus consultas sobre educación sexual? Claro, ¿no? ¿Y cuáles son las consultas más frecuentes que tal vez estas mujeres adolescentes le hacen? Bueno, como te digo, existe la atención integral del adolescente como parte de la estrategia de la disminución del embarazo en adolescentes, pero ¿qué sucede? Está la estrategia, eh, hacemos el impulso a las personas, inclusive están puestos como una publicación desde la puerta de entrada, en la parte de admisión, en la puerta del consultorio, pero la gente misma no le da importancia, ni siquiera los padres de familia, solamente le dan importancia a lo que es vacuna, de repente cuando hay una dolencia recién llevan a sus hijos al centro de salud, pero no le dan la debida importancia, ni siquiera se toman la molestia de leer, ¿no? Y entonces lo que está publicado ahí, ¿no? Y la atención integral en realidad eh, no se lleva a cabo como debería de ser, ¿no? Porque nosotros tenemos una meta, ¿no? Y en esa meta es de alcanzar la atención integral de la población adolescente que existe ahí en la zona de alrededor de la zona de la costa de Sangarará, que tenemos adolescentes de la población y no se llega a la población por esa razón, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a los colegios, promover, hacer campañas, ¿no? Pero aún así con campañas no, solamente podemos agarrar a los colegios, ¿no? Porque en el mismo centro no llegan los adolescentes a menudo para la prevención, pero llegan solamente cuando ya están las cosas hechas, ¿no? Llegan cuando ya tienen una enfermedad, llegan cuando ya tienen un embarazo, llegan cuando presentan un problema de conducta, que ya tienen problemas de conducta de riesgo. Llamo yo conducta de riesgo al hecho de, de no saber las consecuencias de tener, pues, conductas como tener relaciones sexuales sin protección, el uso de alcohol y las drogas, eh, se tienen relaciones sexuales con diferentes personas. Entonces, todo ello, ¿no? Y yo Claro. pienso que también aparte, no solo también viene a ser un hogar disfuncional lo que lleva o conlleva esta situación, sino también inclusive en hogares bien formalizados, ¿no? Con papá, con mamá, sin carencias económicas, ¿no? Pero Claro. también he visto de este grupo. Entonces, Justamente, ajá, ¿qué es claro. lo que queremos que hacer? Que la misma población cambie. Pero ¿cómo va a cambiar la población si los mismos padres de familia, la misma gente, solamente va al centro de salud cuando tiene una dolencia? Exacto. No, no No, van a informarse ni nada por el estilo. claro, porque nosotros estamos, es un centro de salud, como dice, donde se maneja la parte preventiva.
La parte curativa ya es en el hospital. Nosotros somos la atención primaria, que es para prevenir riesgos, prevenir complicaciones, porque un embarazo en un adolescente es un riesgo en todo sentido, riesgo Claro. de salud, riesgo social, ¿no? Riesgo en su educación, deserción escolar y etcétera, ¿no es cierto? Y también abortos, hijos en estado de abandono, propios de los adolescentes, y adolescentes también en abandono, ¿no? Claro, Entonces, uh-huh. Entonces, justamente, es ajá. lo que requiere evitar. Uh-huh. Sí, justamente mi siguiente pregunta era sobre eso, ¿no? Si en todos sus años de experiencia había recibido a pacientes mujeres menores de edad que tengan estas complicaciones, embarazos no deseados, ETS o infecciones de transmisión sexual. Ahora me acaba de confirmar que sí. Entonces, una vez usted ya vienen con estos casos, ¿cómo es tratar con ellos? ¿Cómo es para usted Bueno, como obstetra tratar con estos casos? ya cuando vienen con estos casos, por ejemplo, vienen con un embarazo. En la mayoría de los casos viene acompañada de la madre de familia o del padre de familia o de la persona tutora a cargo del adolescente, ¿no? Se le hace la atención como la atención prenatal, como cualquier persona adulta, igual que se recibe la atención, ¿no? La atención integral, o sea, una atención integral sobre lo que es la maternidad, ¿no? Entonces se le hace todo lo que es el paquete de la maternidad y pero también se le va hablando sobre la prevención que debe haber tomado, ¿no? Entonces también se le habla al padre de familia o a la madre que tiene que tener más apoyo, apoyo y soporte para el Primordial, adolescente, ¿no? claro. En esos casos, ¿no? Y también derivamos también a psicología porque el adolescente es, es vulnerable frente a este caso, ¿no? Para ellos un mundo, desde tener un bebé, ¿no? Concebir, aceptar ese embarazo, es pues un mundo, ¿no? Ya no es lo mismo que antes, que no estaba embarazada. Ahora ya tiene que, ¿no? Concientizarse y pensar que ahora va a recibir a un nuevo ser y tiene que ser responsable a su corta edad de una persona, ¿no? Y bueno, pues hablándole también de la importancia que tiene el control prenatal, ¿no? Del control prenatal para evitar riesgos, ¿no? Tiene que venir a sus controles periódicamente establecidos según su semana de gestación y derivarla a un lugar de mayor complejidad según sea la edad del adolescente, porque también tenemos menores de 14 años. Por ejemplo, un embarazo de 13 años hemos llegado a tener en el centro de salud. Entonces, en el primer control se la capta, se le hacen las atenciones, se le hacen los exámenes respectivos, se le evalúa, se le hace el control y se la deriva de inmediato al hospital, ¿no? Porque es un centro de mayor complejidad para seguir con sus controles periódicos, porque puede haber eventos por la propiedad, ¿no? Puede ser que tenga retardo del crecimiento intrauterino, ¿ya? Por su físico, por su desarrollo físico que aún todavía le falta completar a la adolescencia, ¿no? Otro riesgo que puede haber, malformaciones congénitas, porque puede ser que el adolescente, al no aceptar lo que le está pasando, porque en realidad es algo inaceptable para la edad que ella tiene, ¿no? Es como decir algo traumático, ¿no? Por decir, para el adolescente, entonces de repente ya ha tomado pastillas, ¿no? Entonces, si viene con malformaciones congénitas o ya está con malformaciones por la utilización de medicamentos, entonces todo eso se tiene que hacer el control en un centro de mayor complejidad, ¿no? Como, claro, como es el hospital, ¿no? Entonces, Claro. si hablamos con cifras, por ejemplo, ¿nos podrías dar un porcentaje aproximado de menores de edad que ha atendido usted con embarazos no deseados? O si en los casos de embarazos no deseados en adolescentes, menores de edad, es algo bastante recurrente o poco recurrente. Menos mal que ha sido poco recurrente con el tema de la planificación familiar, ¿no? Como ahora nosotros tenemos la planificación familiar,
en la cual el adolescente a partir de los 14 años puede ya acudir al centro de salud, ya sin necesidad del padre de familia o de la madre. Ella puede acudir al centro de salud o con su pareja respectiva pueden ir a recibir los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, en ese tema se está trabajando y por eso que nosotros vamos a los colegios, ¿no? Para ir concientizando, dando charlas, haciendo talleres, ¿no? Y hablando sobre la educación sexual, ¿no? Que es desde que empiezan a reconocer su cuerpo, porque se le enseña antes de los, por ejemplo, los 10, 11, 12 años se les enseña cómo funciona el aparato reproductor, qué es cada cosa, enseñándole las partes, ¿no? ¿no? Y el cuidado y la higiene debería de tener. Y la protección sobre ellos, ¿no? O sea que, como ya existe lo que es lo que puedo decir, violencia sexual, ¿no? La violencia sexual, sobre todo en esa edad, se la trata de enseñarle, ¿no? De enseñarle para que se puedan cuidar y proteger. Creo que me estoy saliendo un poco del tema No, que me no, más preguntó. bien, esa era una de mis preguntas que iba a hacer, pero luego, más bien se la voy a hacer ahorita. Era qué tan importante es pues la educación sexual para los niños, ¿no? A partir de qué edad, porque muchos padres no conocen esto, no saben a qué edad empezar a hablarle. Algunos colegios no tienen incluso este tema en claro, recién les empiezan a hablar sobre educación sexual en la secundaria. Por ejemplo, a mí en primaria prácticamente no me enseñaron mucho sobre educación sexual. Entonces, ¿a partir de qué edad los colegios o incluso los padres les deberían empezar a hablar a los niños, a sus hijos, sobre temas de educación sexual para que A mejore partir esta de los, situación? bueno, yo pienso, hemos estado viendo que a partir de los ya 9, 10 años de edad, ¿no? Porque ya en algunas niñas ya comienzan a menstruar a esa edad. Claro. ¿Sí? Entonces, la menstruación, preparándolas, que la menstruación es algo y parte normal de su desarrollo y crecimiento. Algunos niños, perdón, niñas, han tenido, pues, como decir, no han recibido bien esto, porque a los 9 años les ha venido la menstruación, como si fuera algo traumático para ellas, ¿no? Pero es algo normal, ¿no? Que se le tiene que enseñar en la parte de la higiene, funcionamiento, y sobre todo ahí es la etapa donde también se deben a prevenir de cuidarse sobre las agresiones sexuales, porque es la edad más vulnerable para ese hecho, ¿no? Hablo de 14 años para abajo, ¿no? Ah, ok, claro. Porque ya a partir de los 14 años ya no le vas a decir, ya no le van a decir, ven, vamos a jugar, ven, te voy a agarrar tu cuerpo, agárrame. No, ya no, porque ya el Claro, adolescente se da cuenta, se dan ¿no? cuenta. Exacto. Exacto. Entonces, sobre los padres, porque ellos tienen un papel muy importante, ¿no? Además de las escuelas, no solamente te tienen que hablar sobre educación sexual en las escuelas, sino también en tu hogar. Entonces, ¿cuál es el papel de los padres? Y ya yéndome un poco al caso de cuando vienen, ¿no? A hacer sus consultas, cuando ya vienen con los embarazos no deseados, ¿qué es lo que ve usted? ¿Los padres apoyan? ¿Qué es la clase de reacción que muestran ellos en promedio, ¿no? La mayoría. Bueno, la mayoría muestran resignación, Claro. ¿no? De que ya, ¿qué voy a hacer, señorita? ¿O qué voy a hacer, doctora? La tengo que apoyar. Y me parece muy bien que sí que tengan el apoyo, ¿no? Claro. En la mayoría de los casos sí, yo veo que sí está el apoyo porque han venido al control prenatal con su mamita, sobre todo con sus mamás. Algunas que no tienen mamá han venido con sus propios papás, ¿no? Y han llevado el control, ¿no? Han sabido llevar el control, han tenido el apoyo necesario, ¿no? Incluso para que ellas sigan estudiando, ¿no? Claro. Sigan estudiando, no pierdan el año escolar, ¿no? Pero con el soporte que deberían tener para que ellos tienen, ¿no? Sí, sí, en ese caso sí, no ha habido problemas sobre ello, ¿no? Claro, eso es importante, eso me genera bastante curiosidad, porque si no tienes apoyo de tus padres también es un gran problema, ¿no? Es pasar por una situación tan fuerte como esa. Mi siguiente pregunta es sobre su experiencia, ¿no? Y los ejemplos que ha visto con sus pacientes. Es más una pregunta de opinión. ¿Cree usted que el nivel socioeconómico influye en los casos de adolescentes con embarazos no deseados? Mm, claro, di- la parte socioeconómica es muy importante. En primer lugar, porque los padres no tienen la capacidad, ¿no? De comunicar a sus hijos, de darle las enseñanzas, ¿no? De decirle,
las cosas por su nombre, ¿no? Por decir, cuando hablan, por ejemplo, de lo que es la anatomía de su cuerpo, no le hablan no con su propio nombre, ¿no? Claro. Le ponen otras cositas, no le dicen las cosas o no le hablan. ¿Por qué? Porque están trabajando, están fuera de sus casas, ¿no? A veces los adolescentes se quedan solos, ¿no? Exacto, Bueno, por sí. cuestión del trabajo, pero tampoco no les hablan, ¿no? Llegan a sus casas y no les dicen nada, siguen la rutina del día, ¿no? Y bueno, no tienen tiempo, o dicen, no, yo no tengo tiempo, señorita, de hablar con mi hija porque yo llego cansada, estoy trabajando para darle de comer y ya no me da tiempo de conversar con ella, y por eso que no puedo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Claro. Entonces, no sabe cómo hablarle, cómo decirle las cosas, no sabe, ¿cierto? Cómo dirigirse a su hija o hijo para evitar esos riesgos, ¿no? Porque no solamente el embarazo lo lleva al adolescente, sino también el adolescente también, ¿no? Exacto, claro, claro, el hombre. Ujú, ajá. O no, además de esto, de por ejemplo los programas que tienen en la posta de planificación familiar, ¿conoces algunos proyectos o políticas estatales que se hayan implementado y que beneficien también a la salud sexual? ¿Y qué es lo que usted opina sobre estas políticas? Si están bien, si son realmente efectivas. Bueno, sí, la política que se ha dado a través de la estrategia justo de la etapa vida adolescente. Es una estrategia de salud dirigida a los adolescentes para la prevención justo del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y justamente se ha abierto la planificación familiar, ¿no? En la cual nosotros tenemos un apoyo, ¿no? Lo que es según eh, la parte legal a partir de los 14 años. Es libre. La adolescente o el adolescente puede ir a planificación familiar a partir de los 14 años. Ujú. Sin ningún impedimento, puede venir sin sus padres, ¿no? Y también se les brindan La recursos atención, la anti, consejería. ajá, La métodos, consejería se le da a las consejerías, ajá, se le explica sobre el funcionamiento de cada método anticonceptivo, claro. se les ofrece el paquete, ¿no? Y ellos pueden escoger qué método pueden escoger, de corta duración, de larga duración, ¿no? Y eso Y se sobre les todo brinda para el adolescente. de manera Se le- gratuita. de manera Claro. gratuita, por eso se Ujú. llama estrategia. Es una estrategia que se llama etapa vida adolescente y la atención integral del adolescente. Eso está Ok. en todos los centros de salud de la entidad pública, del Estado, ¿ya? Ujú. Es una política más que ha implementado el MINSA, ¿no? Y está a nivel de DIRIS, ¿no? Tenemos 4 DIRIS que se maneja a nivel de Lima Metropolitana, ¿no? DIRIS Ujú. Lima Metro, DIRIS Lima Sur, DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Este, ¿no? Son 4 DIRIS que manejan todo a nivel de Lima Metropolitana, ¿cierto? Entonces, y Exacto. todos estamos con esa estrategia. Ok. Esas son las políticas de estrategia de salud a nivel del MINSA que hay en el Perú, ¿no? Ok, Ujú. y esta es mi última pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué son algunos puntos primordiales o bastante específicos en los cuales las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, las postas, etcétera, se deberían enfocar para que mejore la educación sexual, pero a nivel del país, a nivel nacional? Claro, eh, yo pienso que se debe abrir, aparte en los colegios lo que es educación de los padres, para que ellos puedan hablar de ese tema a sus hijos, ¿no? A sus hijos. Entonces, eso es lo que se puede manejar y a nivel también de nosotros, de lo que es en los centros de salud, es hacer, bueno, estamos en eso, ¿no? Hacemos lo que somos talleres para darle la charla a los padres de familia sobre lo que es la educación sexual, ¿no? Cuál importante es la educación sexual para prevenir estas problemáticas, ¿no? Esta problemática que hasta ahora se viene arrastrando. Claro que se ha disminuido, sí, bastante, pero todavía
se ha terminado, ¿no? Todavía continúa, todavía tenemos cifras, entonces tenemos que seguir, ¿no? No tenemos que parar. Claro que sí. Ujú. Bueno, espero, esta era la última pregunta. Muchas gracias, María, por aceptar esta entrevista conmigo y bueno, con mi equipo en realidad, que ese es nuestro proyecto enfocado a esta problemática, ¿no? Espero que podamos añadir nuestro granito de arena a esta problemática, concientizar más, que alguien que vea nuestra página, que vea nuestra entrevista, o que la lea también, porque va a estar de forma textual, sepa sobre el tema, ¿no? Concientice, ¿no? A otras personas, tal vez padres de familia, etcétera. Entonces esperamos que sirva Y de algo. decirles, ¿no? Claro, y decirles que Claro, esto no es incentivar a que los chicos tengan sus relaciones sexuales deliberadamente, ¿no? No estamos en eso, más bien estamos en que deben retardar su relación sexual, ¿no? exacto. Y si ya lo tienen, bueno, pues tienen que ser responsables y llevar con responsabilidad lo que están haciendo, porque Claro, están, al tener relaciones sexuales sin protección, están teniendo riesgos pero muy prevalentes, ¿no? En su salud, en su totalidad, ¿no? Su salud y puede ser, inclusive puede llegar a la muerte en muchos casos, ¿no? En exacto. adolescentes que se practican el aborto clandestino, no dicen a sus padres. Ujú, Y ¿no? Entonces eso es un problema, ¿no? claro, O no hablan del embarazo, se lo ocultan el embarazo y llega pues la adolescente con un problema de salud, con todo ujú, embarazo. claro, Entonces, porque no hay control. ujú, Entonces, exacto. Los padres piensan, ujú. no, con estos programas les vas a incentivar a que tengan más relaciones sexuales, pero no es así, Eh, es salud. no, Claro. no es así y entonces en eso es la lucha, ¿no? La lucha es en eso. Porque eso viene, inclusive estamos tratando ya de padres jóvenes, ¿no? Porque son padres pues ahora que tienen 30 años, 35 años, ¿no? Entonces, que tienen hijos adolescentes, ¿no? O sea, ellos también han tenido tal vez el mismo problema, por ejemplo, Exactamente, también he tratado, la mayoría de los casos, hijas adolescentes de madres adolescentes, jóvenes. ujú, jóvenes. Bueno, es un patrón que se repite, entonces. También que se repite exactamente. Ujú. Bueno, este tema es bastante amplio, ¿no? Y hay cosas Sí, aquí que yo no es sabía. muy amplio y hay que hablarles sobre las enfermedades de transmisión sexual, así a partir ya de los 15 años, 14, 15 años, ya se le puede estar enseñando sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Sí, es muy importante, Porque sobre todo a esa edad. sí, la Ujú. educación sexual está por edad, ¿no? Lo que yo le hablo a una de 14 años, yo no le voy a hablar, por ejemplo, a una niña de 9 años, Claro, ¿no? Es diferente, ¿no? es Pero diferente. se le da la educación sexual en esas edades, ¿no? Diferente forma, pero sí se da. Ujú, Exacto. Bueno, muchas gracias, ujú, María Cárdenas, por hacer ujú. esta entrevista, por colaborarnos un poco con este trabajo de la universidad. Espero que a las personas les sirva, ¿no? Les sirva de ayuda bastante esta entrevista y todo el proyecto que estamos haciendo, que ya se lo mandaré en un futuro. Entonces, muchas gracias y a pues todas las personas Ya, que van a estar viendo esto. ya, ok. Gracias. Hasta Gracias. luego. Muchísimas gracias.